¿Sabías que Moisés, el gran líder y profeta de Israel, tuvo una esposa cuya historia quedó casi perdida en el tiempo? A pesar de la fama de Moisés por liberar a su pueblo de Egipto y recibir los 10 mandamientos en el monte Sinaí, la vida de su esposa, Séfora, está llena de secretos y misterios que muy pocos conocen. En este video descubrirás la fascinante historia de la esposa olvidada de Moisés, su papel crucial en su vida y cómo enfrentó el desprecio, el exilio y la soledad. Acompáñanos hasta el final para desentrañar la verdad sobre una mujer que vivió a la sombra de uno de los personajes más importantes de la Biblia, pero que, en momentos clave, se convirtió en su pilar y su salvadora. Esta es la historia de Séfora, la esposa de Moisés, y te sorprenderá el impacto que tuvo en el destino de su esposo y en la historia de Israel. Cuando Moisés huyó de Egipto, tras matar a un soldado que maltrataba a un hebreo, se encontraba desesperado, sin rumbo, y temía por su vida. Tras días de deambular por el desierto, llegó a la tierra de Madián. Fue allí donde tuvo un encuentro que cambiaría su vida. Al llegar a un pozo, encontró a un grupo de mujeres luchando para sacar agua y enfrentándose a pastores agresivos que intentaban ahuyentarlas. Moisés, aún en medio de su exilio y dolor, no dudó en defender a las mujeres. Entre ellas estaba Séfora, la hija de Jetró, sacerdote de Madián. Tras este encuentro, Séfora llevó a Moisés ante su padre, quien lo acogió en su hogar. Poco después, Moisés se casó con Séfora y comenzó una nueva vida en la tierra de Madián, ayudando a Jetró como pastor. Durante esos años, vivió en paz, formando una familia y alejándose del caos de Egipto y sus orígenes reales. Pero, ¿quién era en realidad Séfora? ¿Qué papel jugaría en la vida de Moisés? Quédate hasta el final de este video y lo descubrirás. Séfora no solo era la esposa de Moisés, era una mujer fuerte y sabia que sabía comprender el peso que Moisés llevaba sobre sus hombros. En el momento en que Moisés recibió la orden de Dios de regresar a Egipto para liberar a su pueblo, Séfora fue quien lo acompañó en sus primeros pasos. Sin embargo, en el camino ocurrió algo inesperado y desconcertante, un evento misterioso que la Biblia menciona solo en un breve y críptico versículo. Se cuenta que, mientras Moisés y Séfora estaban en el camino de regreso a Egipto, Moisés fue atacado repentinamente por una grave enfermedad. Aunque la Biblia no ofrece muchos detalles, da a entender que la vida de Moisés estaba en peligro. Séfora, al ver la gravedad de la situación y sin comprender por completo lo que estaba sucediendo, tomó una decisión drástica y sorprendente. En un acto de valentía y comprensión espiritual, tomó una piedra afilada y realizó la circuncisión a su hijo, Gersón. Luego, tocó los pies de Moisés con la sangre de su hijo, diciendo: «Tú eres para mí un esposo de sangre». De manera inesperada, la vida de Moisés fue salvada y el peligro desapareció. Este acto enigmático y aparentemente ritual salvó la vida de Moisés, lo que ha dejado a muchos estudiosos e investigadores preguntándose cuál fue el verdadero significado de este acontecimiento. Algunos creen que fue un recordatorio del pacto de Dios con el pueblo de Israel, mientras que otros piensan que Séfora, con su intuición y valor, entendió que algo crucial faltaba en la relación de Moisés con Dios. Aquel acto reflejó la profunda comprensión de Séfora sobre las tradiciones y el significado espiritual del pacto de Dios, aunque ella no pertenecía al pueblo de Israel. Su determinación y su conocimiento de los rituales sagrados salvaron la vida de Moisés en el momento justo, permitiéndole continuar su misión de liberar a su pueblo. Pero ¿por qué la historia de Séfora quedó tan olvidada? ¿Por qué su rol fue tan minimizado? Sigue con nosotros, porque hay mucho más que descubrir sobre esta mujer tan enigmática. Séfora no solo enfrentó desafíos en la intimidad de su relación con Moisés, también tuvo que lidiar con el rechazo y el prejuicio por parte del pueblo israelita. Tras el regreso a Egipto y la liberación de los hebreos, Séfora se unió a Moisés durante la travesía en el desierto,
Sin embargo, se encontró con una fuerte resistencia por parte de aquellos que la veían como una extranjera. Incluso Miriam, la hermana de Moisés, y Aarón, su hermano, criticaron el matrimonio de Moisés con Séfora, lo que originó una disputa en la que Dios tuvo que intervenir directamente. Según las Escrituras, Miriam y Aarón hablaron en contra de Moisés por haber tomado a una esposa cusita, término que algunos interpretan como una referencia a Séfora, quien no era israelita, sino madianita. Este rechazo hacia Séfora refleja los prejuicios de aquella época hacia los extranjeros y pone de relieve el aislamiento y la soledad que tuvo que soportar en medio del pueblo que su esposo lideraba. Este conflicto nos deja una importante lección sobre la aceptación y la tolerancia. A pesar de que Séfora fue instrumental en salvar la vida de Moisés y de que había sacrificado tanto por él y por su misión, continuó siendo una figura marginada. Sin embargo, su fe y su dedicación nunca flaquearon, y ella continuó apoyando a Moisés hasta el final. La historia de Séfora se pierde entre las sombras después de estos eventos. No se sabe mucho sobre su vida después de la disputa con Miriam y Aarón, ni sobre cómo enfrentó los años de travesía en el desierto. Aunque algunos creen que ella regresó a la casa de su padre Jetró junto con sus hijos, otros sostienen que permaneció con Moisés y su pueblo. La figura de Séfora se desvanece en las Escrituras, pero su legado permanece. Su fortaleza, su conocimiento y su amor incondicional hacia Moisés fueron elementos clave en los primeros años de la misión que cambiaría el destino de todo un pueblo. Séfora representa a todas esas figuras olvidadas que, aunque no sean recordadas en los relatos oficiales, desempeñan un papel esencial en los grandes momentos de la historia. Su historia nos recuerda que, aunque muchas veces las voces de las mujeres han sido silenciadas, su impacto y sus acciones pueden ser igual de trascendentales. Más allá de su papel en la vida de Moisés, Séfora es una figura enigmática con una profunda conexión espiritual. Si bien su origen como madianita la coloca fuera del linaje de Israel, su sabiduría y capacidad de actuar de acuerdo con la voluntad divina la elevan a una posición de gran relevancia en el relato bíblico. Su acto de circuncisión a su hijo Gersón, en medio del desierto, no solo revela su conocimiento de las tradiciones hebreas, sino que también muestra una intuición que desafía las expectativas de la época sobre las mujeres y los extranjeros. Séfora era hija de Jetró, un sacerdote de Madián, y seguramente creció con un conocimiento profundo de los rituales espirituales y las prácticas religiosas de su pueblo. Este trasfondo le permitió reconocer la importancia de la obediencia al pacto de Dios, incluso cuando se enfrentaba a la vida nómada y los desafíos de ser esposa de un líder profético. En medio de una cultura que no la reconocía del todo, Séfora supo actuar con astucia y valentía, manteniendo un compromiso firme con lo que ella consideraba correcto. Este acto de valor la convirtió en la protectora de Moisés y, de manera indirecta, del propio pueblo hebreo. Su historia demuestra que el verdadero compromiso con la fe no siempre requiere reconocimiento público. A veces, los actos más importantes ocurren en la intimidad, en momentos de gran tensión y sacrificio personal. Aunque la Biblia no relata en detalle la influencia de Séfora sobre sus hijos, se sabe que sus dos hijos, Gersón y Eliezer, fueron marcados por la fe y la vida de su madre. Gersón, cuyo nombre significa extranjero en tierra extraña, era símbolo de la vida de Séfora como una extranjera en el pueblo de Israel. A través de ella, los hijos de Moisés heredaron una mezcla de tradiciones y enseñanzas, uniendo las raíces de Israel con la sabiduría de Madián. Con el paso de los años, el nombre de Séfora fue eclipsado, y su historia pasó a ser solo una mención en el extenso relato de Moisés. Sin embargo, su influencia se extendió silenciosamente, y algunos creen que las enseñanzas de Séfora se transmitieron a través de su familia, enriqueciendo el conocimiento de los israelitas sobre las costumbres y rituales de otras tierras. La presencia de Séfora en la historia de Moisés simboliza esa mezcla de culturas que, aunque a menudo menospreciada,
aporta riqueza y perspectiva al pueblo de Israel. Este legado silencioso de Séfora nos recuerda que hay personas cuyo impacto no se mide por la cantidad de veces que se les menciona, sino por la profundidad de sus acciones. Ella, como muchas mujeres de su época y de la actualidad, trabajó en la sombra, cuidando de su familia y asegurando que la misión de Moisés pudiera continuar sin interrupciones. Séfora, la esposa olvidada de Moisés, nos dejó una enseñanza profunda sobre la valentía y la devoción. Aunque no se le rindió el honor que merecía en los textos bíblicos, su papel fue crucial en momentos decisivos. Su historia es un recordatorio de las muchas figuras olvidadas en la historia que, a pesar de no recibir reconocimiento, fueron esenciales en la construcción de los grandes relatos que perduran hasta hoy. Si quieres seguir explorando los secretos y misterios de los personajes menos conocidos de la Biblia, suscríbete a nuestro canal y activa las notificaciones. ¿Qué otras figuras bíblicas te gustaría conocer? Déjanos tus sugerencias en los comentarios y ayúdanos a darles voz a esas historias que aún están esperando ser contadas. Comparte este video con quienes buscan inspiración en figuras fuertes y valientes y únete a nuestra comunidad de exploradores de los relatos más profundos y olvidados. Hasta el próximo video.